Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin confiesa que todavía ama a Andersel, pero podría ser demasiado tarde. Esta revelación inesperada sacudió por completo a sus fans y encendió una ola de emociones en redes sociales. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva para un medio internacional. El periodista, al notar cierta nostalgia en la voz de Kerem, le preguntó directamente, ¿extrañas a Ande? Kerem, tras un breve silencio, respondió con sinceridad, nunca dejé de quererla. Solo que a veces el amor no basta para mantener a dos personas juntas. Esta declaración fue suficiente para reavivar todas las esperanzas de una posible reconciliación. Pero también dejó al descubierto una realidad dolorosa. Puede que ya sea muy tarde. Según fuentes cercanas a Ande, ella se encuentra en un momento muy diferente de su vida. No está cerrada al amor, pero ha aprendido a proteger su corazón, comentó una amiga cercana. En la misma entrevista, Kerem continuó, cometí errores. Me alejé cuando debería haberme quedado. Hoy entiendo cosas que en ese momento no quería ver. La honestidad en sus palabras dejó entrever una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Si pudiera volver atrás, le diría que me quedo. Que quiero luchar por nosotros. Pero no sé si ella todavía me estará esperando. Por su parte, Ande no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las palabras de Kerem, pero compartió una historia en sus redes sociales el mismo día de la entrevista. En la imagen se le ve caminando sola por una playa al atardecer, acompañada de la frase, algunos silencios dicen más que 1000 palabras. Los seguidores no tardaron en relacionar esta publicación con las declaraciones de su expareja. El periodista que realizó la entrevista reveló que Kerem se mostró visiblemente emocionado al hablar de Ande. No fue una respuesta preparada. Se notaba que hablaba desde el corazón, comentó. Además, agregó que tras finalizar la entrevista, Kerem permaneció varios minutos en silencio, mirando al vacío. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Según allegados a la pareja, la presión mediática y los constantes compromisos profesionales afectaron profundamente la relación. No era falta de amor, sino demasiadas expectativas y poco tiempo real para ellos, explicó una fuente. A pesar de la distancia y del tiempo, Kerem no oculta lo que siente, el amor no desaparece de la noche a la mañana. Tal vez se transforma, pero en mi caso, sigue intacto. Al preguntarle si había intentado comunicarse con Ande tras la ruptura, Kerem respondió, quise respetar su espacio. Pensé que lo mejor era dejarla sanar, pero quizá me equivoqué. Quizá ella esperaba que yo luchara un poco más. Lo que más sorprendió al público no fue solo la confesión en sí, sino la vulnerabilidad que Kerem dejó ver en cada palabra. Nunca me había sentido tan expuesto, dijo al final de la entrevista. Pero creo que hay momentos en la vida en los que uno ya no puede callar más lo que siente. Sus declaraciones fueron rápidamente replicadas en todos los portales de noticias y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos fans de la pareja comenzaron a usar el hashtag #vuelveandekerem, que en cuestión de horas se volvió tendencia. Algunos recordaban momentos especiales de la relación, mientras que otros pedían que ambos actores tuvieran una conversación sincera lejos de las cámaras. Aún hay tiempo si el amor es verdadero, escribió una fanática. Kerem por fin dijo lo que todos esperábamos, comentó otra usuaria. Sin embargo, en el círculo íntimo de Ande, las cosas no son tan sencillas. Una fuente cercana aseguró que, aunque ella también guarda sentimientos, no está dispuesta a repetir errores del pasado. Ande lloró mucho por esa relación. Aprendió a levantarse sola, y ahora que ha encontrado equilibrio en su vida, no quiere volver a un ciclo que podría hacerla sufrir de nuevo. Aún así, el corazón no siempre obedece a la razón. Según testigos, Ande fue vista días después de la entrevista en un café que ambos solían frecuentar cuando eran pareja. Llevaba puesta una gorra y gafas oscuras, como queriendo pasar desapercibida.
Algunos aseguran que en la mesa estaba releyendo algo en su celular y que por momentos sonreía con melancolía. Quizá estaba leyendo lo que Kerem dijo sobre ella, especuló uno de los presentes. Mientras tanto, en otra aparición pública, a Kerem se le preguntó si estaba listo para comenzar una nueva relación. Su respuesta fue tajante: no estoy buscando a nadie. Mi corazón ya tiene nombre, aunque no sé si todavía tengo un lugar en el suyo. Esa declaración no hizo más que avivar la llama de una historia que, para muchos, nunca terminó realmente. Lo más impactante llegó cuando un medio turco reveló que Kerem había compuesto una canción recientemente, inspirada en su historia con Hande. Es un tema muy íntimo, que probablemente no vea la luz del día, pero es su manera de procesar lo que aún siente, afirmó un productor musical. La letra filtrada decía: te esperé en cada esquina del silencio, grité tu nombre en la calma del viento, pero tú ya no estabas ahí. En paralelo, Hande fue invitada a un evento de moda donde, aunque sonrió para las cámaras, evitó cualquier pregunta relacionada con su vida sentimental. No obstante, durante una conversación informal con una periodista, dejó caer una frase que dejó a todos pensando: hay amores que no se olvidan, pero eso no significa que deban repetirse. La tensión emocional entre ambos es evidente, incluso en la distancia. Los fans más atentos notaron que en los últimos días, Kerem comenzó a seguir una cuenta de poesía en redes sociales, y que entre sus me gusta aparecía una publicación que decía: a veces el amor más profundo es el que se queda en silencio porque ya no quiere herir. ¿Qué pasará ahora? ¿Será este el inicio de una nueva etapa para ellos o el cierre definitivo de un capítulo que marcó a toda una generación de seguidores? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí está claro es que la historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel aún vive en los corazones de millones, y cada nuevo gesto, cada palabra, cada silencio, alimenta la esperanza de un final distinto. O al menos de una despedida sincera. Si Hande me escucha, solo quiero que sepa que siempre quise lo mejor para ella, dijo Kerem antes de despedirse. Quizá fallé en demostrarlo, pero mi amor fue real. Lo sigue siendo. Hasta el momento, Hande guarda silencio. Pero en las historias que ambos comparten, en las canciones no publicadas, en las playas al atardecer, algo nos dice que esta historia aún no ha dicho su última palabra. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el amor de Kerem y Hande merece una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios, los estaré leyendo. Y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.